Vamos a comenzar, doctora, hablando, para que le recordemos a los televidentes, en nuestro país, ¿cuántos regímenes de pensiones hay? Bueno, resulta que en Colombia tenemos dos regímenes pensionales, ambos coexisten y son totalmente diferentes. Uno es el régimen de prima media con prestación definida, administrado actualmente por Colpensiones. Hay otras entidades que también lo administran, como Pensiones Antioquia, CASDAC para los pilotos, en fin. Hay unas pocas que quedaron administrándolo, pero pues la que más afiliados tiene es Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el administrado por los fondos privados. El privado, el que la gente conoce, los fondos privados, y el antiguo Seguro Social, que hoy se llama Colpensiones. Digamos que, ¿cuál es la participación de uno del otro? Hay mucha gente con pensiones, la gente se está pasando de un lado para otro. ¿Cómo está en este momento la situación? Bueno, resulta que en el año 94, cuando entró en vigencia la Ley 100, se crearon los fondos de pensiones privados. Antes solamente estaba el Seguro Social, no existían los fondos privados, o existían desde el año 90 más o menos, pero para las cesantías, en pensiones nacieron con la Ley 100, en el año 93, que entró en vigencia para el año 94. En ese momento salió el boom de los fondos privados, y empezaron con una labor muy agresiva, una labor comercial muy agresiva, tratando pues de captar y de afiliar muchísimas personas al régimen de ahorro individual. Ahí lograron trasladar gran número de personas con el atractivo de que era un régimen de capitalización que permite pensionarse a cualquier edad. Exacto, entonces es muy, muy importante esa época donde a todos les decían puede pensionarse a los 40, a los 50 si desea, no va a estar como en Colpensiones esperando una edad que le exigen y que si no la tiene no va a poder pensionarse. No, aquí pero no le contaron toda la verdad. Exacto, entonces en esa época se trasladaron masivamente muchísimas personas que tienen altos ingresos de salarios o honorarios, en fin, y ahora es que estamos viendo como las consecuencias de esos traslados, que ya pues ahorita podemos como profundizar en ese tema. Bueno, yo le decía a usted que no le contaron toda la verdad, porque a la gente le decían en el momento, usted se puede pensionar a los 40 años, en el momento que quiera, pero no le contaban que había que tener un capital necesario. Exactamente, les decían a cualquier edad, pero no les decían qué capital necesitaba, y no, es que no es a cualquier edad, es cuando reúne el capital mínimo para poder acceder a la pensión. Y terminaba haciendo lo mismo, hasta a veces peor con el fondo público. De eso hemos hablado muchas veces acá y la gente ya creo que está quedando claro esta situación. Hablemos, doctora, entonces de los requisitos para uno y para el otro. ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo para obtener la pensión de vejez en el régimen privado y cuáles los requisitos para el régimen público, que es el que conocemos todos como Colpensiones? Bueno, entonces lo primero que es importante indicar es que en cuanto a pensión de invalidez o en cuanto a pensión de sobrevivientes, ambos regímenes nos exigen las mismas semanas. Entonces el problema no está ni en pensión de invalidez ni en pensión de sobrevivientes, porque nos piden las mismas semanas y se liquida de la misma manera en ambos regímenes. El problema, ¿dónde radica? O la diferencia, más bien, la diferencia importante en qué radica en la pensión de vejez. La pensión de vejez es la que es muy distinta en uno o en otro. En Colpensiones actualmente nos están exigiendo 57 años para mujeres, 62 años para hombres y 1.300 para ambos, 1.300 semanas de cotización. Mientras que en el fondo privado, en principio nos exigen un capital mínimo que logre acreditar y pagar una pensión de vejez durante toda la vida de la persona. Asegurarla. Exacto, entonces vamos a hacer el trámite de la pensión y nos dicen que requerimos 250 millones para un salario mínimo, por ejemplo, 220, 250, y son capitales muy altos. Eso decepciona a cualquiera. Capitales muy altos para poder acceder a una pensión de vejez en el fondo privado por capital. Ahora, si yo estoy en el fondo privado y no tengo ese capital necesario para acceder a la pensión de vejez, entonces hay otra alternativa y se llama garantía de pensión mínima. La garantía de pensión mínima es una prestación para la cual nos exigen 1.150 semanas, pero como su nombre indica, es del salario mínimo, ¿cierto? Esa garantía de pensión mínima, ¿qué significa? Que como yo no tengo el capital, van a sacar de un fondo, que es el fondo de garantía de pensión mínima, que todos los fondos le descuentan a uno de la cotización un poquitico para ese fondo, y de ese fondo van a completar el capital que me falta para llegar a esa pensión. Pero me exigen, primero, tener 1.150 semanas y segundo, no tener rentas
o bienes que me generen ingresos o salarios por más del salario mínimo.